Shabbat Shalom, queridos hermanos y amigos, muchas bendiciones en esta preciosa hora, en este bello Shabbat. Pues estamos contentos como siempre y pues les saluda su hermano Nelson Méndez, transmitiendo a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, y en cabina principal nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales allá en el sur de California. Así que saludos a nuestros mentores, a nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales, los cuales pues son los directores de Radio Shalom, de la página del yosoy.com, también de lo que es las Quejilot de Yehoshua, la cual es una comunidad en línea vía WhatsApp, y también son directores de las asambleas Alfa y Omega. Así que es tremendo cómo nuestro Jehová utiliza o ha utilizado y el ministerio que les ha encomendado a nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales. Así que bendiciones para ustedes. También para todos los maestros de las Quejilot de Yehoshua y todos los miembros, también todos los hermanos de la Yeshiva Yeshua, y a todos ustedes que siempre nos sintonizan cada Shabbat, están pendientes de los comentarios de cada moré, de cada morá en Radio Shalom. Comentarios de la parashá que corresponde a cada Shabbat que llevamos de acuerdo al calendario sacerdotal perpetuo, el calendario de Enoch. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar nuestro comentario de esta parashá que lleva por título Shemen Zayit, ¿verdad? Shemen Zayit, que significa aceite de oliva, y está basado en Levítico capítulo 24, verso 1 al 23, Oseas capítulo 14, verso 1 al 9, Salmos capítulo 92 y en el Brit Hadashah en la besora de Juan, capítulo 7, verso 1 al 53. Ahí está basada lo que es nuestra parashá de este bello Shabbat. Y vamos a hacer una tefilá a nuestro Jehová para poder comenzar nuestro comentario. No sin antes, pues, como ya es costumbre, invitarles a ustedes a que ingrese a la página www.elyosoy.com, y ahí va a encontrarse con una tremenda bendición. La bendición de nuestro Jehová, de recibir mucho material ahí en PDF, en audio, material de la senda antigua. ¿Cuál es? Las raíces hebreas de nuestra fe. Y pues mucho estudio ahí que ver, que estudiar, estudios realizados con mucho amor y durante muchos años por nuestros amados mentores, nuestros amados Morín, Aarón y Araceli de Morales. Así que le invito a que entre a la página de www.elyosoy.com, ¿verdad? Y ahí usted va a encontrar toda la bendición que usted necesita como nuevo en raíz hebrea, o si ya tiene algún tiempo, también hay enseñanza para todos los niveles. Así que ingrese a www.elyosoy.com y reciba la bendición. Hagamos entonces la tefilá a nuestro Jehová para comenzar la parashá. Baruch atah Yehová Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Yehová noten haTorah. Beshem Yeshua Mashiach Sar Shalom. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah. En el nombre de Yeshua o Yehoshua, nuestro Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Bien, ya dimos los textos donde está basada la parashá, y nosotros vamos a basar nuestro comentario precisamente en Levíticos capítulo 24, verso 1 al 23. Y recuerde, la parashá se llama Shemen Zayit, que significa aceite de oliva. Bien, y toma nombre la parashá del verso 2 específicamente, pero vamos a leer el verso 1 también. Leamos el verso 1 y 2 para
mirar qué nos quiere hablar el eterno Jehová hoy a través de esta parashá. Y nos dice así: y habló, dice el verso 1, y habló Jehová a Moshe diciendo, verso 2, ordena a los Benei de Israel y que te traigan aceite de olivas, que te traigan shemem, ¿sí? De oliva, dice, puro, machacadas para el alumbrado, para encender lámpara a perpetuidad. Así lo dice. Entonces, aquí está basada nuestra parashá en este verso donde dice, ordena a los hijos de Israel que es el verso 2, y nos dice, y que te traigan aceite de olivas puras machacadas para el alumbrado, para encender lámparas a perpetuidad. Y aquí comenzamos nuestro comentario entonces. En realidad, viendo este verso 2, la Torá dedica un pasaje en lo que es Shemot, capítulo 27. Shemot es el libro que comúnmente conocemos como Éxodo, para los que vienen comenzando en esto de las raíces hebreas y pues no hablan mucho hebreo, pues sepa que Shemot, decimos Shemot, pero estamos hablando del libro de Éxodo. Entonces, en realidad la Torá dedica un pasaje en el libro de Éxodo, capítulo 27, verso 20 y también 21, al encendido de la menorá. Usted ve aquí en este verso 2 de este capítulo 24 de Levítico menciona la menorá. Y por esto entonces, bueno, como le digo, en Éxodo 27, 20 y 21, en la Torá nos habla del encendido de la menorá. Y por eso Rashi, que es un rebe, fue un rebe reconocido, pues, comenta en nuestro versículo de hoy, en el verso 2 de Levítico 24, que lo que la Torá hace en Éxodo 27 no es enunciar el precepto del encendido de la menorá, sino que en el orden general de la construcción del Mishkan recalca la necesidad de que haya una menorá encendida, mientras que en nuestro versículo de hoy, el verso 2 de Levítico 24, la Torá especifica, dice Rashi, cómo será el encendido. Eh, Comentando las palabras que te traigan, dice acá Rashi, podemos inferir que Moshe entonces deberá supervisar esto personalmente. Sin embargo, algunos comentaristas deducen que la luz de la menorá no era necesaria para la Shekinah o para la Shekinah, pues la presencia divina que había en el santuario, sino más bien para iluminar a las personas que ingresaren al mismo a perpetuidad, ¿verdad? Nuestros sabios pues divergen en cuanto a lo que es el significado de la palabra más adelante tamid. Pero bueno, acá creo que lo que dice la mayoría de los comentaristas, deteniéndonos un poquito, que para qué era la menorá, en este sentido, pues podemos decir de que sí, porque no era para lo que es, como dice acá, no era necesaria para la Shekinah, para la presencia divina, en ninguna manera, porque la presencia divina iluminaba absolutamente todo. Entonces, una luz de una simple lámpara no era necesario tenerla. Pero en realidad se tenía para lo que era alumbrar a las personas que ingresaban al Mishkan. Eh, y bueno, em, nuestros sabios también divergen en cuanto al significado de la palabra tamid. Acá otra vez Rashi nos dice que quiere decir esa palabra que la menorá estaba encendida únicamente de noche y no permanentemente. Mientras que otros comentaristas sostienen que el Ner Maharabi o la lámpara central quedaba encendida a la perpetuidad. Y de ahí que hasta nuestros días en las sinagogas haya un Ner Tamid,
una luz perpetua pendiendo sobre eh, Aarón HaKodesh, el arca de la Torá, según los estudiosos. En las sinagogas tradicionales, el Ner Tamid sigue siendo alimentado por aceite, tal como lo era en el Mishkan, o sea, en el tabernáculo, y más tarde en el templo de Jerusalén, ¿verdad? En el templo ya construido por Shlomo, por Salomón. Entonces, aquí hay un debate que, pues, si la menorá estaba encendida simplemente para los servicios o solo para los servicios, o permanecía encendida todo el tiempo, ¿verdad? Hay un debate ahí de los sabios, eh, si esa luz permanecía todo el tiempo o solo era cuando se daban los servicios. Bueno, avanzando al verso 5 nos dice, habrás de tomar harina de flor y la cocerás, 2 tortas de 2 décimas habrá de ser cada torta. Entonces, ya pasando acá al verso 5, hemos leído que dice, habrás de tomar harina de flor y la cocerás 12 tortas. En los versículos 5 al 9, la Torá de este capítulo nos habla del pan de lo que es la proposición. En realidad, la Torá ya lo prescribe en forma general en Éxodo 25:30 también. El pan de proposición, pues estaba, según los estudiosos, sobre la mesa situada en el santuario. Los 12 panes de proposición representan, según Abarbanel, otro estudioso, representan el alimento que los hijos de Israel comían durante la travesía del desierto. El man. ¿Qué es el man en hebreo? El maná, según Éxodo 16. El maná, en efecto, se recogía durante 6 días en la semana, excepto el Shabbat, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y los 12 panes de proposición estaban ordenados en 2 hileras, según los estudiosos, separadas entre sí, representando el sustento de las personas para el día y lo que era para la noche. Por eso estaban los panes de la proposición, estaban separados en 2 hileras, representando el sustento en lo que era el día y lo que era la noche para el pueblo de Israel. Estos panes eran ordenados por el Cohen, o sea, el sacerdote, cada Shabbat, alusión a la carencia de maná en Shabbat, pero asegurando también el sustento para este día sagrado, ya que ya sabemos que un día antes de Shabbat ellos recogían una doble porción y como todos sabemos, el maná duraba para el Shabbat también, esa doble porción, no se corroía como en los demás días que no podían recoger más. Todo eso lo sabemos ya. Ahora, el autor del libro, Seror Anmor, entiende que la cercanía de la mesa con los panes de proposición al arca de la Torá estarían indicando que la vida espiritual debe ser también apoyada por el aspecto material de la vida del ser humano, ¿verdad? Eh, como se dice en hebreo, im en kemach en Torah, que significa si no hay sustento, no hay Torah. Entonces, por eso el autor de este libro, muy interesante, el libro Seror Hamor, entiende que la cercanía de la mesa con los panes de proposición al arca de la Torá estarían indicando que la vida espiritual debe ser también apoyada por el aspecto material de la vida del ser humano. Y, y por eso está el refrán Im em kemach en Torah, que significa si no hay sustento, no hay Torah. Y por último, estos panes entonces eran conocidos con el nombre de Lejen Apanim, o el pan que estaba ante Jehová. Aleluya. Porque sabemos que la gloria Shekinah de Jehová descendía sobre el templo. Bien, pasemos al verso 10
Recuerde que este capítulo es hasta el verso 23. Pasemos nosotros al verso 10 para ir avanzando. Entonces, salió, dice, el hijo de una mujer israelita. A ver, ¿qué nos dice acá? Bueno, salió el hijo de una mujer israelita. Él era hijo de un hombre egipcio. Escuchemos esta historia. Entre los hijos de Israel, ¿verdad? Y contendieron en el campamento el hijo de la mujer israelita y un hombre israelita. Bueno, dice, salió el hijo de una mujer israelita y él era hijo de un hombre egipcio. Ah, o sea que era de padre israelita, de padre hebreo, pero, o más bien, de madre hebrea, pero de padre egipcio, este muchacho, este varón. El episodio relatado por la Torá entre los versículos 10 al 12 es bastante confuso en cuanto a su interpretación. Y de esto, por ejemplo, de cómo se puede interpretar, comenta Ibn Ezra y dice, según él, ¿verdad? Según Ibn Ezra, dice que hay que entender este episodio en el contexto general de los pasajes anteriores. En los mismos, la Torá nos había hablado del encendido de la menorá y de los panes de proposición. Amén. De todas las festividades y sacrificios ofrecidos durante las mismas. Por eso parecería que la blasfemia de este hombre, nacido de una madre israelita y de un hombre egipcio, se habría originado por reacción negativa a estos últimos preceptos de la Torá. En otras palabras, el blasfemo habría manifestado su desprecio por estos mandatos divinos, llegando a una suerte de anticlima. La blasfemia, en este caso, es el extremo opuesto a la luz de la menorá, según nos dice Ibn Ezra, y simboliza la iluminación de nuestras almas y, ¿verdad?, lo que es la luz de la menorá, y es la antítesis del oscurantismo y el paganismo. Los exégetas de Israel, por su parte, interpretan, o los sabios de Israel interpretan toda la condición genética de este hombre, ¿verdad? Y es sabido que según la halajá, el hombre o mujer nacidos de madre israelita y de padre extranjero son considerados israelitas como la propia madre. Eso es sabido en la halajá. Kiddushin 66b y 68b lo dice. Y bueno, en nuestros días, por supuesto, rige esta misma halajá, según la cual es la madre la que determina la religión de su hijo o de su hija, eh, según la halajá judía, ¿verdad? Y esta es la opinión mayoritaria de los codificadores de la tradición oral judía. Pero volviendo a nuestro contexto, la Torá legisla que si bien un egipcio podía convertirse a lo que es nuestro Jehová, sería considerado como tal a efectos de poder contraer unión matrimonial con una mujer hebrea, solamente en la tercera generación, ¿verdad? Eso sí, eh, en tercera generación de lo que es el converso. Podemos ver un ejemplo ahí en Deuteronomio 23:9. Léalo ahí porque yo no tengo mucho tiempo, pero usted lo puede leer. Y esto basado en el comentario de Hirsch. Bueno, tal vez la contienda entre ambos hombres, mis queridos hermanos y hermanas, habría tenido como fondo la pertenencia plena o la plena o no del hijo del israelita a las tribus de Israel. Eh, y bueno, dice el verso 11, profirió el hijo de la mujer israelita el nombre y blasfemó. Y lo trajeron ante Moshe y el nombre de su madre era Shelomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Esto dice el verso 11. Dice el verso 11, profirió el hijo de la mujer israelita, o de la mujer hebrea, el nombre, el bendito nombre de Jehová. Quiere decir que este hombre blasfemó explícitamente pronunciando el nombre de Jehová y contradiciendo, ¿verdad?
y que pues se les había dado a conocer al pueblo hebreo en el monte Sinaí. Ya en el monte Sinaí, el pueblo hebreo conoció el bendito nombre y todos los que estaban ahí conocieron el bendito nombre que es Jehová. Y este entonces, que menciona acá el verso 11, profirió, dice, el hijo de la mujer hebrea el bendito nombre. Quiere decir que habló mal del bendito nombre. Y por eso es que nosotros debemos de tener un sumo cuidado cuando pronunciamos el bendito nombre. Eh, la verdad es que debemos de enseñar al pueblo y debemos de dar a conocer el bendito nombre de Jehová. Pero también tener cuidado al pronunciarlo. Sí, es que no quiero que me vaya a malentender, porque usted puede decir, bueno, o lo decimos o no lo decimos. Claro que hay que decirlo. Claro que hay que darlo a conocer. Dice el Tanaj que mi pueblo conocerá mi nombre. Así que hay que darlo a conocer, porque no estamos bajo la ley, las leyes judías, sí, de un rabinato que dice de que no, no, nosotros no estamos bajo esa ley judía, nosotros estamos bajo la Torá de Jehová. Y él dice, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que hay que dar a conocer el bendito nombre de Jehová. Pero tener mucho cuidado de no pronunciar el bendito nombre en vano. Y por eso es de que en ocasiones personalmente no menciono el bendito nombre, ¿verdad? No que digo Dios, digo Elohim. eh, y este, así, ¿verdad? O Adonai, ¿sí? También. Y ha llegado un momento en que también digo Yehave, pero no como diciendo que ese es el nombre de nuestro Jehová, sino que en vez de pronunciarlo y teniendo temor de pronunciarlo en vano. Entonces a veces su servidor por eso dice Adonai, Elohim, y como ya le dije, ¿verdad? Pero no significa que no debemos de anunciarlo, claro que sí, y debemos de darlo a conocer. Pero lo que quiero y lo que trato de decir es que debemos de tener cuidado de no pronunciar el bendito nombre en vano. Es que hay muchos que pronuncian el bendito nombre y pronuncian el bendito nombre y pronuncian el bendito nombre y de mucho pronunciarlo puedes terminar pecando también. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? No caigamos en fanatismo también en esto, porque nos puede llevar a condenación. Pronunciemos el bendito nombre de Jehová, démoslo a conocer, pero enseñémosle a la gente, enseñémosle al pueblo a tener cuidado, a que no vaya a pronunciar el bendito nombre en vano o por rutina, ¿sí? Como los religiosos, sino saber cuándo vamos a pronunciar el bendito nombre. Aleluya, que todos sabemos que es Jehová. Bien. Y acá nos enseña que hay que tener cuidado porque dice que el hijo de la mujer de la mujer israelita o hebrea profirió el bendito nombre, mis hermanos. Habló mal. Terrible, pero es cierto. Bien, continuamos entonces y en el verso 12 vamos a continuar. Nos dice, lo dejaron en custodia hasta que les fuere aclarado a ellos por mandato de Jehová. Hasta que les fuere aclarado a ellos por mandato de Jehová, dice. La vida del ser humano, mis hermanos, es sagrada y tenemos deber de cuidarla hasta las últimas consecuencias. Por eso legisla el Talmud y, ¿verdad? Y dice, Em onshin min hadim, o sea, no se puede condenar a una persona por inferencia legal. Por eso el blasfemo fue recluido hasta que fue dictada una ley explícita, condenando su grave acción espiritual.
y que apoyen todo lo que oyeron sus manos sobre la cabeza de él. Esto hace referencia a los testigos y a los jueces que lo condenaron, cuando dice así, y que apoyen todos los que oyen sus manos sobre la cabeza de él. Hace referencia a los testigos y a los jueces que lo condenaron, según Rashi. De acuerdo con la legislación talmúdica, por ejemplo, los testigos tienen que ser consecuentes, ¿verdad?, sus declaraciones todo el tiempo y deberán presentar activamente el cumplimiento de la condena dictada en base al testimonio de ellos. El fin perseguido por esta legislación tal vez sea desalentar en la medida de lo posible el falso testimonio. Y dice, y que la piden toda la congregación, así lo dice la Torá. Quiere decir en presencia de los representantes del pueblo de Israel, que son sus dignatarios, según Ibn Ezra. En otras palabras, la legislación que regula la pena máxima exige un cúmulo de requisitos esenciales y formales tendientes a asegurar un fallo legal justo, y tal vez también tiende a reducir estos casos el mínimo posible. Esta temática está debatida ampliamente en el Talmud, principalmente en el tratado Sanedrín. Bien, es un tema muy largo. Pasemos al verso 17. Y nos dice, y un hombre, cuando matare cualquier ser humano, habrá de ser muerto. Bueno, este es otro tema muy delicado que aparece acá en el verso 17. Y un hombre, cuando matare cualquier ser humano, habrá de ser muerto. Cada vez que la Torá dice mot yumat, morir, habrá de ser muerto, ¿verdad? Eso significa mot yumat. Bueno, está diciendo, cada vez que la Torá dice eso, está diciendo que esto depende únicamente del Bedín, de la corte, según Ibn Ezra. Más tarde esta corte tendrá el nombre de Sanedrín, ya sabemos. Si bien la prohibición de asesinar ya figura en el Decálogo, aquí la Torá está enunciando la pena correspondiente, según nos dice Rasbán. Y bueno, recuerde que en el original está hablando cuando dice habrá de ser muerto, cuando dice y un hombre cuando matare, pero en el original dice cuando asesinare. Muy bien, porque ya explicamos hace algún tiempo que no es lo mismo para Jehová o en la Torá matar que asesinar. No es lo mismo, ¿verdad? A muchos le ha tocado matar a alguien o quitarle la vida a alguien por salvar su propia vida, por defensa propia, por salvar la familia. Y eso Jehová lo ve y hay una remisión para él. Pero otros le ha tocado matar solo por matar, porque le cayó mal, etcétera. Eso es asesinato. Entonces hay una diferencia en eso, que no me voy a detener ahí porque ya lo he explicado otras veces, pero que no es lo mismo. Asesinato es matar por placer, ¿verdad? Matar porque me cayó mal alguien. Matar porque me pagaron para matar a alguien. O sea, es quitarle la vida a una persona porque me pagaron para quitarle la vida, etcétera. Sí, eso es asesinar, por ejemplo. Hacer las cosas premeditadamente, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y bien, la ley talmúdica exige en general el conocimiento por parte del victimario de la existencia de la ley, así como de la pena por la infracción a la misma. Además, el victimario tiene que ser advertido y prevenido por dos personas testigos. Abarbanel infiere de la palabra ish, hombre, que el victimario tiene que ser gadol, o sea, mayor de edad, de acuerdo con la halajá, para poder ser inculpado, no así la víctima, sea esta mayor o menor, hombre o mujer, esclavo o liberto. El victimario podía ser pasible de la pena de muerte únicamente si su víctima muriera como consecuencia directa de su agresión. El derecho bíblico considera lo que es, y este es un tema muy delicado, pero el derecho bíblico considera la pena de muerte como una prevención y no como un castigo reparador. En las palabras de la misma Torá,
y todo Israel oirá y temerá y no continuará haciendo acciones malas como esto, dice Deuteronomio capítulo 13, verso 12. Extirparás de Israel el que derrama la sangre inocente por tu bien. Deuteronomio capítulo 19, verso 13. Por último, aquel que derrama la sangre del hombre por medio del hombre, su sangre será derramada, pues a la imagen de Elohim hizo él al hombre. Lo dice Bereshit capítulo 9, verso 6. Todas las leyes concernientes a la salvaguardia de la vida de un ser humano y de lo que es la seguridad de sus bienes han sido enunciadas también en Shemot capítulo 21, verso 12 al 22, 14. Por lo tanto, puede ir ahí a ver. Y bien, eso es, como le digo, un tema muy delicado porque muchos países, por ejemplo, tienen también lo que es la pena de muerte. Otros países no, y desean la pena de muerte, con tantos casos que hay, atroces, terribles. Muchos dicen merece la pena de muerte, otros dicen no, y pues en realidad es un tema de debate, ¿sí? Eso de tener en un país la pena de muerte o no, es un tema completamente muy grande y de mucho debate, mis hermanos y hermanas. Eh, Ahí hay que analizar mucho, ¿sí? ¿Se le puede quitar la vida a alguien? Ah, pero este le quitó la vida a otro y es un asesino porque lo hizo premeditadamente, lo hizo porque le pagaron. Entonces, ¿debemos quitarle la vida? Quizás a este que violó muchas niñas, o a este que mató muchos ancianos, o a este que mató su propia familia, etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas que hacerse, ¿sí? Es un tema muy, muy tremendo a analizar que no podemos decir, no estamos en contra de la pena de muerte o no podemos decir, estamos a favor de la pena de muerte, ¿verdad? Yo creo que hay unas limitaciones ahí y es un tema muy profundo también, eh, unas limitaciones que hay que considerar cuando se hace la pena de muerte, o unos puntos, mejor dicho, a considerar cuando en un país se tiene la pena de muerte y si se va a implementar en algún país que no la tiene, hay que considerar muchos puntos ahí, ¿verdad? Entonces es un tema muy, muy, muy delicado, mis hermanos, y de mucha profundidad también, ¿verdad? Entonces, no podemos dar un veredicto nosotros y decir, estoy a favor de la pena de muerte o estoy en contra. Hay que estudiar ese tema porque es muy profundo. Bien, y terminamos ya nuestro comentario en el verso 23, donde nos dice, en Levítico capítulo 24, verso 23 nos dice, habló Moshe a los hijos de Israel, sacaron al blasfemo afuera del campamento y lo lapidaron con piedras. Y los hijos de Israel hicieron como había ordenado Jehová a Moshe. Y los hijos de Israel, dice, hicieron, ¿verdad? Entonces, según Rachi, quiere decir que los hijos de Israel cumplieron minuciosamente con todas las leyes enunciadas al respecto de esta condena. Aunque Abarbanel cita a otros comentaristas según los cuales este versículo es más genérico y se refiere a todas las leyes enunciadas con anterioridad a esta condena. Esto hace referencia a las leyes de las festividades, el encendido de la menorá, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, nosotros, ahí termina este caso con este hombre, terminó siendo lapidado, ¿verdad? Entonces, y ahí continúa lo que es el tema de la pena de muerte, mis hermanos. Así que es un tema muy profundo, muy, pero muy profundo. Y bueno, nosotros nos quedamos acá. Le agradezco a usted por su atención. Hasta acá mi comentario. Espero que sea de bendición. Muchas bendiciones a cada uno. Nos escuchamos en la próxima, si Jehová así lo permite. Quien estuvo con ustedes, hermano Nelson Méndez, quien les dice a todos, Shabbat Shalom y muchas Berajot. Amén, amén y amén.